Cuéntame qué pasó, señores. Estamos con Wander Bello, nuestro canal de YouTube, en esta entrevista especial para saber cómo están nuestros artistas en nuestra plataforma, tanto de Facebook como YouTube y también en todas nuestras redes sociales y por la 1490 y 103.7 FM. ¿Cómo fue ese asunto? Explícame. Sabes que desde mi niñez, tú sabes cómo es la República Dominicana, las personas, los padres, tenían un buen anhelo y, y era de, tú sabes que cuando los padres tienen a sus niños en tiempo de reyes, ¿sabe qué es lo que les regalan a los niños, verdad? La mayoría. Sí, yo no sé, porque Wander Bello, señores, está ahora mismo en Cambita, San Cristóbal, ¿verdad? Sí. Por cierto, donde es mi esposa. Mira qué coincidencia. Y en Puerto Plata le dan un bate y una pelota. No sé si es lo mismo allá. Bueno, yo creo que en el país entero, Rafael, es así. Entonces ese era el anhelo de mi papá, Ok. de tener, oye lo que decía él, yo quiero tener un hijo que sea pelotero y una hija que sea cantante. No Así decía él. relaje. Y entonces desde pequeño, porque en Cambita, señores, hay un play bastante grande, que de ahí han salido varios jugadores, ¿verdad? Sí, sí, claro, Sí, claro. y en esa fecha que tú estabas allí, pues se dio eso. Logró su padre tener un pelotero y también una cantante. Bueno, logró tener el pelotero. Después al final logró tener, pero no sino él. Él. ¿Y por qué decides tú dejar de jugar pelota y te dedicas a ser cantante? Bueno, mira, déjame decirte, fue un proceso porque yo no sabía cantar, yo no sabía lo que era fine, ¿Cómo? desafine, yo no sabía nada de eso. Oh my Y, God. y te puede parecer algo extraño, pero fue a través de un sueño. Wow. Y estando en Denver, Colorado, ya cuando ya yo estaba en la etapa profesional. Uh -huh. Pero quiero decirte, antes de llegar a la etapa profesional, hubo un proceso. Uh -huh. Y el proceso fue este, mira, tú sabes que mi papá tenía el anhelo de que tener un hijo pelotero, una hija cantante, como te estaba diciendo. Y entonces nosotros éramos aquí en Cambita muy pobres, extremadamente. Vivíamos en una de palma y zinc, hojas de zinc. Y tú sabes que cuando llegaban esos ciclones, acababan con nuestro pueblo, porque mayormente éramos así, estaba así la casa. Y entonces mi papá gritaba y lloraba, y yo lo escuchaba decir, miraba hacia el cielo y decía, Señor, por favor, permíteme un día tener un hijo que sea pelotero. Y hoy ya yo confirmo el porqué. Y yo decía, poco ambicioso mi papá, ¿verdad? Sí, porque la firma en ese entonces eran el dinero rendía y hasta $5,000 que te daban, pues era bastante bueno para el Antes de, sustento de la lo, familia. lo que entrara, Rafael, lo que entrara era bueno. Era bueno, sí. Era bueno lo que entrara. Y entonces, cuando yo escuchaba a mi papá que miraba hacia el cielo y decía eso, pues entonces yo puse en mi corazón, yo decía, el anhelo que él tiene, pues yo un día se lo voy a cumplir. Wow. Entonces ya yo era adventista del séptimo día a la edad de 13 años, a la Sí. edad de 12 años, Hay un 13. adagio en Cambita, señores, es la tierra de mi familia, de mi esposa Gloria Bautista, y es fiel seguidora de Wander Bello y otros artistas más que han salido de allí también, de Cambita. Hay un adagio que dice allí, que dicen en Cambita, eso es verdad, y que hay dos cosas, o ser, ¿cómo se llama? Bebedor y rumbero, o ser cristiano, ¿no es verdad eso, brother? La idea de nosotros fue esta, Cambita para Cristo. Oh, cambiar esa forma que había. Exactamente. Entonces Sí. nosotros empezamos en un tiempo a predicarle a titirimundati, como así decimos nosotros, aquí en Sí. Cambita.
y se logró bastante en aquel tiempo donde las personas cuando iban a comprar lo, los viernes en la tarde tenían que darse rápido, porque si no se iban Oh. a quedar a veces pidiéndole a los hermanos que le dieran algo. O sea, Así es. cuando ustedes hacen esto, los negocios lo apoyaron. Grandemente muchos de los negocios eran cerrados, muchos lugares aquí en Cambita. Así es Cerraban el que viernes el lugar a la puesta del sol. a la puesta de sol, muchos de ellos cerraban, muchos de ellos, en gran manera. Así es que nosotros teníamos ese lema de Cambita para Cristo y en ese entonces lo logramos. Pero a Porque todo eso, de cada familia se podía decir que habían adventistas hasta tres y dos. tremendo eso. Sí, Pero a todo eso tú no eres artista todavía. no, no, Y no. sigues en las grandes ligas. Todavía no había estado en la etapa profesional hasta que un día, cuando mi papá decía esa promesa que él quería, pues entonces ahí empecé. Él mismo me decía, mira, te traje un regalo, un bate y una pelota, vete para el play. Tú sabes que aquí le llaman el play Sí, al parque, al de parque béisbol. de béisbol, que está en la casa a la salida de la ciudad. Exactamente. Y entonces, tempranito me iba a la escuela y cuando regresaba me decía, come algo. Y ahí me entregaba mi bate y mi pelota. Y yo me iba todos los días. Ahí empecé a crecer, y yo decía que yo quiero ser el mejor aquí en Gambita. Así que yo me iba después a batear piedra a la orilla del río. Me Oye, eso. pichaban piedras y yo empezaba a batear. Hasta que cuando yo llegaba al play o al parque de béisbol, la pelota la veía como un coco. Wow. O sea, y tú tenías un, porque ahora se le dice guaremate, tú sabes, lo que ahora se le dice un guaremate, que es un ayudante. Tú tenías un ayudante que se iba contigo, o era Sí, tú claro, mismo. claro. Alguien como yo mismo, un primo mío, primo hermanito, que si no es el mejor jugador de béisbol que ha existido aquí en Cambita, pues es uno de ellos también, porque lo logramos bastante mientras estábamos jugando aquí en Cambita y en muchos lugares. ¿De quién De estamos ahí, hablando? de Isaac Bello, así se llama. Y jugó en Grandes Ligas. Él no logró, pero no logró tampoco estar allá porque él se dedicó a otras cosas. Se fue a Ujú. Estados Unidos y entonces tuvo familia y tuvo que declinar. Pero así pasan las cosas. Sí. Entonces, déjame culminar con esta partecita. Ajá. Fuimos creciendo y creciendo. Los equipos que venían, nosotros le dábamos, le ganábamos. Y entonces decían, aquí en Cambita Garavito hay un equipo que no, que no, ni los Yankees le ganan. Y entonces la noticia fue corriendo. Y tú sabes que hay uno, dos o tres que se destacan mientras están jugando, ¿verdad? Ujú. Entonces fue mi caso. Decían, ahí hay un tal Wander que no se le puede pichar. Un Taiwán, oye. Porque tú la veías, ya tú sabes, bueno, te practicaba con eso. Sí, Sí. entonces los peloteros, los pitchers, ¿sabes? Son inteligentes. Ellos decían, ¿de quién yo tengo que cuidarme? Y me decían, de ese que está ahí. Y te quiero dar no sé si tengo tiempo, ¿qué No, tiempo no, me no te queda? preocupes, dale para allá, que Ok, estos señores no entonces se ve mira, nunca tener una persona que dejase una carrera prominente y que de repente, pues, él nos va a explicar qué pasó y por qué se dedica a cantante. No, no sabía ese dato que tú no entonabas ni con la O. mira, Tremendo esto. cuando los pitchers preguntaban que de quién se iban a cuidar, entonces Ujú. ellos decían, de ese tiene que cuidarte, mira, es el que más batea aquí, decían. Wow. Y entonces hubo uno que se fue donde mí y entonces empezó a decirme, mira, ellos dicen que yo tengo que cuidarme de ti. ¿Tú crees bien eso? ¿Tú lo crees? Y Oye, fue a amenazarme. Óyeme, fue a amenazarme y a decirme que él lo que iba a hacer era delante de todo el público, porque no sé si tú recuerdas antes, cuando se jugaba béisbol aquí, ujú. eh, los ladrones podían hacer su agosto.
porque todos se iban al parque de béisbol. Todos dejaban las casas vacías y se iban todos a ver los juegos allí. En Un el toque play. de Todo, queda. todo. Totalmente. Wow, tremendo eso. Y delante de todas esas gentes, él empezó a desafiarme y me dijo, yo te voy a ponchar delante de tu público. Wow. Y entonces empezó la competencia. Él me va a ponchar y yo me quedé callado porque yo siempre decía, en la iglesia siempre me enseñaban a mí a no dármela, a no decirle a las gentes, yo soy, yo tengo, yo puedo. ¿Me comprende? Sí, sí. Entonces yo... La arrogancia del pavo real. Exactamente. A mí me enseñaron eso desde mi niñez y yo siempre he llevado eso en mi corazón. Yo lo único que le dije a él, bueno, tú picha y me poncha. Y allí empezó la competencia. Yo con mi bate puesto y el pitcher desafiándome delante de todo el público. Óyeme, era un pitcher que había que respetarlo con la recta. Era como mínimo 95 millas por hora. Wow. Se veía bastante rápido. Me hace el primer lanzamiento. Óyeme, yo miré y chequeé la bola. Y yo dije, wow, es rápido. Tengo que sacar el bate rápido. Pero yo siempre tenía algo presente. Yo decía, que sea Jehová que pelee por mí. Que sea Jehová quien bate por mí. En ese tiempo, yo le decía esa palabra. Siempre le daba el bate a Dios. Y entonces cuando él quiso intentar nuevamente poncharme, darme el strike, pues entonces te quiero decir que le hice swing a la bola. ¿Me estás escuchando? Claro, claro, claro. Y a la bola no le di para el lado derecho. A la bola no le di para el lado izquierdo. A la bola le di de frente. Y la bola no subió. La bola no bajó. La bola siguió de línea. ¿Sabe hacia dónde? Hacia el pitcher. Hacia. Ay, mi madre. Hacia el pitcher. Y cuando la bola iba hacia la cabeza de él, rápidamente se bajó. Y el público, tú no sabes cómo gritó el público. Para que esté desafiando. Mira, y eso fue algo tremendo aquí en Gambita. Mira, wow, muchachos, esto fue una cosa hermosa. Y entonces la noticia empezó a correr hasta que llegó una organización, la primera organización que había llegado en el 1992, los Rockies de Colorado. Wow, excelente equipo en ese entonces, ¿eh? Sí, déjame decirte algo, rapidito, una historia que casi nadie la sabe. Antes de yo ir a los Rockies de Colorado, quien fue que me firmó, pues yo estaba en los Dodgers. En los Dodgers de Los Ángeles, yo duré un mes con los Dodgers de Los Ángeles, que era mi organización, la que yo quería, la que amaba. Yo veía desde pequeño tantos personajes y ese equipo, tú sabes, de mucho renombre. Entonces, ellos ahí, ya yo estaba listo para firma y un día encontré a alguien que me dijo esto. Tú eres adventista del séptimo día. Y nosotros aquí, los Dodgers de Los Ángeles, tenemos una ley que no podemos firmar personas que guarden el sábado. Wow. Tremendo. Me dijeron esa palabra. Y yo dije, ¿pero por qué? Si yo te puedo dar el 110%. Y me dicen, no, no importa. Lo que pasó fue que hubo una serie mundial y me dio la fecha, no me acuerdo. Lo que me dijo fue Sandy Koufax. Sí, yo ni sabía que ese jugador. Sandy Koufax. Yo no sabía que Sandy Koufax guardaba el sábado. No sé si es adventista o qué, o era musulmán, no sé. No, en ese entonces, del Medio Oriente. Él era de los, tenía esta religión de que guardan el sábado, pero son como mesiánico o algo así. Yo recuerdo de guardaban el día el Yom Kippur, algo así. Sí. Me dijeron ellos. Entonces ese día tocó sábado. Y él tenía que pichar la serie mundial. Wow. Y entonces él decidió
no pichar en sábado, Sandy Koufax. Y entonces los Dodgers de Los Ángeles perdieron esa serie mundial. Y desde ese entonces ellos escribieron en su organización que nadie iba a jugar los sábados en esa organización. Y me tocó a mí esa experiencia. En fin, tuve que irme. Entonces apareció esta organización donde mis compañeros que estaban allí se encantaron conmigo, me respetaban el día del sábado el jefe, en ese entonces Wishenberry González, no sé si escuchaste de él. Sí, sí. Nos hicimos muy amigos y entonces él me respetó ese día y entonces llegaron los americanos allí. Y quiero decirte que con más de 100 jóvenes que estaban participando en esa competencia, cuando los americanos me vieron, yo era tercera base. Y entonces el joven que me llevó me dijo, nosotros te necesitamos, ellos andan necesitando un catcher. Yo también hacía eso. ¿Tú qué chavo Entonces también? él me dijo, sí, y entonces él me dijo, tiene que ir como catcher, porque ellos necesitan más esa, nosotros decimos esa posición. Uh-huh. Y entonces yo dije, no hay ningún problema, yo me voy como catcher entonces. Mis hermanos, te quiero decir que había más de 100 jóvenes allí buscando la oportunidad. Y cuando yo vi más de 100 jóvenes allí, yo dije, wow, ¿qué será de mi papá? ¿Qué será de mi familia ahora? Ese anhelo que ellos querían de tener una casita, como decía mi papá. Y entonces, nada, yo dije, me voy a practicar y voy a hacer lo que me pongan a hacer, lo voy a hacer bien, en el nombre de Jesús. Y Wow. cuando me tocó la prueba a mí, correr, yo corrí la velocidad que tenía que correr. En ese punto, un corredor que hacía 7 era más o menos, pero si hacía 6, 8, 6, 9, corría bien. Uh-huh. Habían otros que hacían 6, 3, 6, 4, que son los segunda base y los shortstop, esos que corren bastante. Yo hice 6, 9. Y cuando yo hice esa velocidad, como un catcher, hacer esa velocidad es buena. Me apuntaron la velocidad. Ahora me apuntaron el bateo. Bateé bastante bien. Y ahora uno tiene que tener las 5 herramientas. No sé si tú sabías eso. No, no. Una persona tiene que tener 5 herramientas para poder firmarlo en aquel entonces. Y entonces, cuando me prueban corriendo, bateando, me prueban tirando la bola, entonces hubo un americano que se me acerca. Oye esto. Se me acerca un americano y me dice, ¿tú me puedes hacer un favor? Y yo le digo, sí, ¿puedes tirar esta bola de esta forma? Y cuando me enseñó a tirar la forma como catcher, entonces la tiré y todo el mundo, todo el que estaba ahí gritó y dijo, si a ese no firman, no firman a nadie. Así decían. Tremendo, ¿eh? Porque lo hice bastante bien. Pasó un tiempo, estaban probando los otros y de repente me llama el americano y me dice una vez más, ¿puedes hacer lo que yo te dije? ¿Lo que te enseñé? Y entonces yo le dije, sí, claro, pero ahora lo hice con mayor confianza. Ahora le pedí a Dios que sea el quien tire. Y entonces cuando hice así y agarré la pelota de béisbol, uh-huh, hice lo que siempre hago cuando voy a batear. Y le dije, Señor, ahora tira tú, lanza esta pelota. Mis hermanos, los que me están escuchando, nunca en la vida había gritado un guante como ese día. Cuando los guantes gritan, cuando tú le tiras la pelota, gritan. una galleta ahí. Y entonces, exacto, mira, y entonces todo el público dijo una vez más, ¡ese tienen que firmarlo! Y yo dije, gloria a Dios, que hasta el público me estaba aclamando. Wow. Y de más de 100 jóvenes que estaban ahí, el único catcher que decidieron firmarlo fue a Wander Bello García.
Tremendo eso. Pero Wander, tú sabes que también siempre se da como que siempre a las personas que los escuchan van y ven son a pitcher. Ajá. Y esta posición de catcher y obviamente también de la primera base que tú hablaste también, ¿verdad? Son Eh, difíciles de conseguir. tercera, Tercera sí, base, sí. sí, Y sí, realmente tú pasaste. claro. Realmente, señores, el hablar con Wander, wow, yo estoy, como dicen, engranojado por estos testimonios y todo eso. Entonces, a todo eso, Wander, ya tú vienes a Estados Unidos, Sí, firmado y sí. todo, y estás en triple A o doble A. Me firmaron, yo estuve en doble A. Ok. Ya esa fue la última, la última posición que me dieron. ¿Por Yo qué firmé no contrato. subes a Grande Liga y por qué te retiras? Porque según lo que tengo entendido, duras un tiempo como triple A, no te suben, entonces tú decides alejarte. Mira, hubo un proceso. Yo me acuerdo que mientras estaba en Denver, Colorado, fui a un concierto exactamente de Bienvenido a Andújar, no, Bienvenido Javier Domínguez, en la despedida mía, y Eusebio Díaz, creo que Fran Valdés estuvo ahí también. De lo mío, Y los tres. me fui a ese concierto y al otro día me fui para, para los Estados Unidos. Allí estaba en unos hoteles bien hermosos que le tienen a los peloteros en el Spring Training. Y entonces, mientras estaba ya en Denver, Colorado, en uno de esos hoteles, yo tuve un sueño, pero yo no Ujú. sabía, yo no entendía lo que estaba pasando. Y mientras estaba mirando ese sueño, yo vi que alguien estaba cantando. Yo no le lograba mirar el rostro. Ujú. Y predicaba, cantaba y le decía a la gente que Jesús viene y me gustaba lo que estaba haciendo. Yo decía, wow, qué hermoso. Pero yo no veía el rostro bien como cuando una cámara había que arreglarle el zoom. Y ya en las dos últimas canciones, como que el zoom se arregla y proyecta a quien está predicando y cantando. Y cuando yo veo quién está cantando y predicando, me asusté. Porque quien estaba haciendo eso era yo. Y yo no sabía. Y digo yo, oh, ¿y qué yo busco ¿Cómo? aquí? ¿Qué yo busco aquí? Y de repente aparece el Señor y me pone la mano en los hombros y me dice, eso es lo que yo quiero que tú hagas, que alabe y glorifique el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Se acabó el sueño. Solamente eso. Solamente eso. Y Se, entonces tú decidiste, no, yo aquí no puedo estar, o duraste unos cuantos días para tomar la se, decisión. acab se acabó el sueño, no. A mí se me olvidó eso. Seguí jugando. Yo fui el como decían, el modelo de la organización. Yo fui quien modelé todos los uniformes de las ligas mayores para dar a conocer el equipo. Y ahí empezamos a jugar, a batear. Todo bien, todo, gracias a Dios. Pero lo que yo no quería que pasara, empecé a enfrentarlo nuevamente. Pero ya teníamos años con el equipo ya. Eh, empecé a enfrentar. Tú sabes que cuando una persona eh, está en un trabajo, tú no eres, a veces tú eres favorito para los trabajadores, para los jefes. Sí, hay una persona que ellos te quieren, que te aman, otra persona te quieren votar, otra persona no le importa nada, ¿verdad? Entonces, eso pasó conmigo. Había uno de ellos que me llamó y me dijo, aquí todo el mundo gana igual y juega todos los días. Sin embargo, tú no juegas los sábados y gana igual que ellos. Tú vas a tener que jugar los sábados. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás, escuch ¿Me estás escuchando? Te estoy escuchando, mi hermano. Ok. Lo que Entonces, pasa es que yo estoy anonadado. Yo sé que el público en estos momentos, con estas cosas que tú nos estás
dejando saber. Sé que lo están sintiendo a sí mismo. Allí viene él y me dice, o tienes que jugar, o juegas los sábados, o mira a ver qué tú vas a hacer. Wow. Encontré la oportunidad cuando yo dije, wow, la que yo no quería que suceda. Porque un primo mío me llevaba a la orilla del río y leía el libro de profecías, patriarcas y profetas, hablaba de eventos finales, se hablaba de los otros libros. Y entonces él decía que en un tiempo los adventistas del séptimo día van a enfrentar problemas en su trabajo, pero cuando tomen la decisión, que sea la decisión de servir a Cristo Jesús. Y entonces, cuando tocó esa decisión, yo decidí renunciar a la fama y servir. Así es. Wow. Y entonces luego te dedicas a ser cantante. ¿Cuándo comienzas a cantar? Bueno, déjame decirte que pasó un tiempo más donde ya me llegó la nostalgia, cuando ya yo regresé a mi país, cuando ya mi papá empezó a pelear conmigo porque yo había dejado el béisbol. Yo aquí pertenecía a la reserva de los Leones del Escogido. Ya no estoy cobrando con los Leones del Escogido, ya no estoy cobrando con la organización de béisbol. El dinero que me dieron cuando firmé, le arreglé la casa a mis padres, se la hice. Y entonces cuando regreso ahora a mi país, que le digo a mi padre que ya no voy a jugar más, pues entonces mi papá se enojó bastante, porque él decía que ese trabajo fue el Señor quien te lo dio. ¿Por qué por un día tú entonces vas a dejar esto? Él no era adventista, él no conocía bien eh, esta, nuestra religión, nuestra doctrina. La Entonces doctrina él del decía que, sábado. exacto, que él, ese trabajo me lo dio el Señor y que por qué razón tú tenías que dejarlo. Y entonces él me gritaba y me decía, ¿qué será de mi jipeta? Porque él estaba esperando su jipeta. Él estaba esperando posesiones materiales. Exacto. Él nunca mostró eso, pero él decía que él quería tener su mansión, o sea, su casa y quería tener su buen vehículo. Sí. Entonces, la casa llegó, pero faltó la jipeta. Ándala, pobre. Entonces la jipeta faltó porque la decisión fue servir a Cristo, aunque se desplomen los cielos. Yo le Tremendo. dije a él que de qué vale granjear el mundo, de qué vale granjear el mundo y perder nuestra vida. Así Una que Dios, pregunta, ¿cómo el público lo tomó? Porque realmente prácticamente el público ya te aclamaba. mira, eso fue algo grande para el pueblo porque las gentes tenían el anhelo de que por primera vez en la República Dominicana, aquí en Cambita Garavito, un pelotero que ellos están mirando que ya viaja, está saliendo, está viniendo, está saliendo, y el anhelo que ellos tenían de establecerme en las ligas mayores, querían verme, entonces para ellos, mira, antes de yo salir del béisbol, me cuidaban, no querían que yo montara motores, no querían que yo saliera ya a las 6, a las 7 de la noche, esté en mi Que no te casa, diera sereno. que no me diera sereno, era un cuidado tremendo. Sí. Entonces de repente aparece que ya yo no estoy jugando béisbol, todo el mundo decía el por qué. Y entonces al escuchar ellos que era porque yo me dedicaba a mi religión. Entonces, muchos aquí en Cambita, como ya eh, conocen nuestra religión, pues entonces se quedaban callados, otros decían que estaba desaprovechando la oportunidad. Cayó como honda aprensión No, aquí y de que estás loco, porque esa es la palabra número este uno. muchacho está loco. ¿Cómo deja una profesión tan grande, tan jugosa? ¿Cómo deja su vida para dedicarse ahora a estar en un banco sentado en la iglesia? Ay, ay, Decían ay. así. Entonces, yo te quiero decir que para mí fue un gozo. eh, Aparentemente fue un gozo. Te quiero decir aparentemente porque duré un tiempo que estaba gozoso y contento. Pero después cuando
un tiempecito empecé a manifestar que ya no tenía dinero, que no tenía esto, que no tenía el otro. Yo empecé a tomar una decisión. Yo decía, wow, ¿qué hice? ¿Sería cierto lo que yo hice? ¿Estará correcto? Empecé a declinar un poco mi mente. Yo decía, Señor, ¿qué yo voy a hacer ahora? Y me iba a la orilla del río, me iba al parque de béisbol, me quedaba mirando los muchachos jugando. Y yo decía, Señor, ¿sería correcto lo que yo hice? Y me quedé un día, un domingo, mientras estaban jugando de lejos, contemplando, y me dio deseo de regresar. Wow. Mientras yo estaba mirando a los muchachos jugando, me dio deseo de regresar. Entonces, mientras estoy pensando eso, apareció un muchacho y me dijo, ¿qué tú haces? Un compañero de la iglesia, un colportor. ¿Qué tú haces? Yo no sé cómo apareció ese muchacho ahí. ¿En qué piensas? ¿Qué tú estás haciendo ahí? Y yo le dije, ¿sabes qué? No, nada. Y me dijo, ¿sabes qué? Si tú no estás haciendo nada, pues Diógenes Domínguez está haciendo un curso de cantos, me dijo, y de voces y de piano. ¿Te gustaría ir con nosotros a las 3 de la tarde? Y yo le dije, ya que yo no estoy haciendo nada, pues voy a ir a ver con ustedes. Y a todo eso tú no entonas ni la voz, como dijimos ahorita, Nada, yo simplemente cantaba en la así, iglesia. no, prácticamente común, así. Y canté una vez en la iglesia con un primo mío una canción de Vincent Valedón eh, a capela, así, porque él me invitó, pero no tenía nada concreto, yo no sabía, yo cantaba así, podía cantar en el baño, cantaba así, pero no tenía conocimiento absolutamente nada de música. Entonces, cuando el muchacho me dice que vamos para donde Diógenes Domínguez, pues entonces allí yo veo a Diógenes Domínguez que se está comiendo el piano y está cantando y tocando canciones muy conocidas de Bienvenido Javier, de José Gómez, de Marino Rojas, de algunos cantantes conocidos. Pues entonces yo dije, wow. ¿Y usted es quien le hizo esa música a esos hermanos que todas sonaban en Radio Amanecer? Entonces me dijo, sí, soy yo quien le hago la música a ellos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y entonces, de repente le digo yo estas palabras a él. Óigame una cosa, yo no sé de esto, pero si yo le traigo una música, usted me hace la música para yo escucharla en mi casa. O sea, si tú le llevas la música o le llevas la canción. Si le llevo la canción, Ok. entonces que si yo le llevo una canción, que si él me la hace para yo escucharla en mi casa. Oh, los arreglos y todo eso. Exacto. Y entonces él me dijo, sí, sí, no ¿Y hay de ningún quién era esa problema. canción tuya? Era una canción de un muchacho de aquí, de, de Cambita Garavito, que trágicamente murió. Ok. Trágicamente murió por Higüey. Eso fue tremendo, pero es una canción inédita que muchos muchachos de aquí de Cambita la cantaban. Y entonces a mí me gustaba esa canción y entonces yo le pedí permiso a él. Mira, hay alguien que me quiere hacer esa música, ¿me la puede dar el permiso? Me dijo, sí, dale para allá. Y entonces, cuando yo le llevo la canción a Diógenes Domínguez, y él me dice, canta un pedacito de ella para ver. Hmm. Y yo, recuérdate que yo le dije a Diógenes, yo la quería, pero para yo tenerla escondida en mi casa. No para promocionar, porque yo no sé nada de eso. ¿Me la puedes hacer? Y me dijo, sí, canta un poquito. Y entonces le canté la canción. Dile que se arrepienta, que Cristo está a la puerta y ya no tarda más. Dile, dejen sus maldades, que vuelvan a su lado, porque es tiempo ya. Cuando le canto ese pedacito de la canción, él se queda callado, él se queda contemplando y no me dice nada. Y como yo no sé cantar, yo lo que me recogí un poco, me retiré. Diógenes no me dice nada y yo me quedé callado. Y yo dije, wow, la dañé.
La dañé aquí, porque Ay, como mi yo no madre. canté. Pero, ¿qué te parece si ponemos que sea eh, 30 segundos de ella? ¿Eh? ¿Tú Porque, la tienes ahí? pues claro, mi hermano. Vamos a escuchar un chico, un poquito ahí. Ahí está, señores, que por cierto, Wander, esa es como quien dice, o como quien dice, no, tu primera producción. Exactamente, mi Sí. primera producción. Esa fue la que yo le dije a, a Diógenes Domínguez que si él podía hacerme. Me dijo, él se quedó callado. Y yo dije, wow, la regué aquí. Dice, te va a decir que no sirve para nada. Exacto, y entonces de repente él se queda callado porque él dice que no había escuchado una canción que tenga un mensaje tan directo como esa en aquel entonces. Wow. Y entonces lo que me dijo fue, wow, ¿cómo tú quieres tener esa canción escondida en tu casa? Donde nosotros debemos de decirle al mundo que Jesús viene pronto. Y entonces ahí mi corazón se llenó de gozo y me dijo estas palabras, ven, trae la canción. Y yo dije, pero que yo no sé cantar, no te preocupes, ven, yo te voy a llevar, voy a hacer la pista, cuando te haga la pista te la voy a dar para que la ensaye y ven que yo te voy a llevar donde alguien para que te ayudes con una grabación, para que grabes ese himno. Yo dije, wow, pero yo no, no te preocupes, si así empezó todo. Cuando yo voy donde Diógenes Domínguez me hizo la canción, me dio la pista, vine a ensayarla, la ensayé tanto, mi hermano, que yo no sé, ya me sabía todos los trucos de la canción. Entonces me dijo, vente al día, y entonces fui donde él, me llevó donde Ángel de la Rosa, yo creo que era familia de Johnny Ventura, algo así. Ujú. Y entonces me dio a conocer con él y me dijo, Angelito, ayúdame a ese muchacho. Y Angelito me dijo, ven muchacho, entrate a esa cabina ahí y ponte esos audífonos. Yo nunca me había puesto un audífono de esa magnitud. Y me dijo, y me dijo él, ensaya esa canción ahí. Y la puso y empecé a ensayar la canción, la que Diógenes me había hecho. Y cuando le estoy ensayando, me dice, ya está bien, ya está bueno, ven para acá. Y entonces me dijo, toma, escucha lo que está ahí y luego tú regresas. Y llegué a mi casa desesperado y escuché lo que había salido. Y cuando escucho, escucho lo que sale en la canción que estoy cantando, yo dije, ¿quién es ese que está ahí? ¿Y quién es? Ey, ay, ay. Porque Wow. no conocía mi voz, no conocía mi voz. Y entonces Angelito me dijo, está bien, puedes seguir ensayando y la podemos mejorar más, pero está muy bonita. Entonces cuando me dijeron esas palabras, entonces yo dije, wow, pues entonces yo creo que puedo hacer una grabación. Sí. Y mi hermano Diógenes le gustó y dijo, trae varias canciones más. Y entonces ahí fui llevándole algunas canciones más de esa producción y logré hacer ese CD. Entonces, mi hermano, óyeme esto, ya para culminar mi parte, porque me ha agarrado el programa para mí solo. No, es un testimonio, señores. Pues yo tengo dos últimas preguntas antes de que tú continúes, cuando termines del siguiente comentario. Ok, Es para que se den cuenta que cuando usted pone a Dios en primer lugar, todo sale a pedir de boca. Y él no sabía cantar, según él. óyeme, Sí. entonces cuando yo salgo para mi pueblo ya con mi grabación, hablé con un primo mío llamado José Garavito y le enseño y le dice, wow, pero qué bonito está esto, a la gente le va a gustar aquí. Y yo dije, ¿cómo va a ser? Y entonces me dijo, vamos a hacer un concierto ahora para que la gente sepa que tú cantas, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Me dijo, no te preocupes, yo voy a poner afiches por todos los lados y la gente van a ir porque a ti te conocen como el pelotero, no como el cantante. Sí. Y simplemente por eso la gente va a ir. Y mi iglesia no conocía que yo tenía una producción, Wow. ni mi pueblo completo, nada, nadie sabía. En fin, cuando empezamos a anunciar el concierto, pues te quiero decir que se abarrotó Cambita Garavito a ver ese concierto, para Tremendo. ver quién era que iba a cantar, porque como no me conocían como cantante, mira,
todo el mundo fue y óyeme, la gloria de Dios se manifestó en ese lugar. Y terminaron de ver el concierto, ¿no? Cuando te vieron no se fueron. Tú sabes, Rafael, que los hermanos son lo que te dicen a ti. Si tú das para algo lo que tú quieres, Sí, mira, dedícate a otra cosa. Son muy claros. Son muy claros me los consta. hermanos. Son muy claros. Entonces, la Sí. mayoría cuando íbamos saliendo, ellos te decían, Dios te bendiga, Dios te guarde, Wow. echa para adelante. Qué bonitas canciones. Y dejan sus ofrendas ahí, ¿verdad? Mira, y entonces... Wander, dos últimas preguntas, papá. Sí, sí. Gracias por de verdad dejar ver esto. Lo que era, señores, un prominente pelotero con las grandes ligas y dejar todo por seguir a Dios. Y obviamente, la pregunta, Wander, de esa producción, ¿cuáles canciones están ahí? La primera producción. ¿Y cuánta producción tienes? Oh, de esa primera producción son 8 canciones. ¿Escrita por ti o por otras personas? No, la primera producción son un poco difíciles para las personas que no tienen conocimiento para tú escribir. Uh-huh. Ya en el camino, ya tú empiezas a pedirle a Dios que te expanda, que te dé más conocimiento, que ensanche tu territorio, ¿tú me entiendes? Uh-huh, uh-huh. Entonces ahí es que empieza el Señor a obrar en ti. Ya en la segunda producción, pues sí, empecé a escribir la segunda estrofa de La Llama, empecé con un amigo, hizo La Llama. Y La Llama está ahí también en esa primera producción. No, en la segunda. En la okay. segunda producción ya el Mesías, ahí empecé a escribir algunas canciones. Moisés viene en la tercera. No, Moisés ya es la quinta producción. Es la quinta. Ya tenemos, gracias a Dios, empecé a crecer espiritualmente. Empecé a escribir canciones, le pedí a Dios que me ensanchara más mi territorio. Y entonces el Señor fue ayudándome. Los hermanos me decían, tú quieres aprender, empiezas a leer el espíritu de profecía, empieza a leer más la Biblia, a nutrirte. Y entonces ahí tú agarras más conocimiento para poder expresarte, hablar con las personas. Dios te capacita. Y eso fue lo que Él hizo conmigo. Empezó a capacitar un poco más. Aunque yo hice el curso de laicos aquí, uh-huh. Entonces empecé a crecer más ya como predicador. Y te voy a decir una cosa, casi me gusta más predicar que cantar. ¿Oíste? Oh, mira qué cosa. Sí. Sí. Dime una cosa, brother. ¿Cuánta producción exactamente tienes? Porque veo que ya tiene la más reciente producción, que es Dios tiene la última palabra. Está Tú no estás solo. Obviamente está Dile y demás. ¿Cuáles son? Ya tengo una última producción que se titula La última palabra, que es la número 8. 8 producciones. 8 producciones y... O sea, que vamos a decir como son casi 80 canciones, brother. Sí. Tremendo. Sí. En 20 años de ministerio. Así. Wow, tremendo. Una última se me lenguó la traba, siempre me pasa. Una última pregunta, quisiésemos estar contigo todo el programa, sí. Pero hay compromisos comerciales y todo eso. Y también decirle a nuestros seguidores de YouTube que por favor den a la campanita que está allí, suscríbete a este canal para esta entrevista que hacemos con artistas y demás, usted sea de los primeros en tenerla. Compártanlo, denle like y sobre todo sus comentarios ahí de lo que quieren que nosotros hagamos en nuestro canal de YouTube como Radio Impacto de Gloria, por Facebook como Radio Impacto de Gloria, Fortaleciendo la Familia y Rafael Dilla. También en Instagram como Radio Impacto de Gloria. Última pregunta, señor Wander Bello. Dime una cosa, Wander. ¿Ha dado para comida, para guardar, dejar la pelota? Tú sabes, porque paupérrimamente los peloteros hacen unos, y no es que la palabra sea mala, unas fortunas, ¿verdad? Dime ahí. ¿Cómo decirte? Mira, lo que yo logré conseguir mientras estaba en el béisbol
se lo regalé prácticamente a mis padres. Y compré parte de mi solar, de mi casa, cuando ya me casé. Después dejamos que sea Dios quien actúe en nuestras vidas. Me dediqué al canto y te quiero decir que no tuve ninguna diferencia. Lo que logré conseguir, la gente me apoyó grandemente. El Señor no te deja huérfano. Y espiritualmente crecí, materialmente crecí. Hoy no tengo palabras para decirle al Señor que me falte cualquier cosa porque Él hace provisión. Las gentes le gustaron mis canciones, me apoyaron grandemente. Ya yo sé que ahora con esta enfermedad es un poco más difícil, pero uno espera en Jehová y Dios hace provisión. Así es. Sí. Y Si te vuelven a poner a ser jugador o cantante, ¿qué harías? a cantar, a alabar y glorificar el nombre de Bueno, señores. Wander, de verdad, gracias. Después, más adelante, señores, cuando esta pandemia pase, si usted quiere conseguir los contactos de Wander, pues están en Facebook. ¿Y dónde más, Wander? o en Instagram, Facebook. Pueden apoyarnos también, ¿verdad? Entrando, entrando a nuestro canal en YouTube y ahí pueden ver los videos, pueden ver todo y así nos apoyan mirando la programación. Así es, como Sí, Wander Bello, ¿verdad? como Wander Bello. En todo oficial, Wander Bello, Instagram, Facebook y número de contacto. Oh, sí, Porque no hice una pregunta que debe ser sumamente sí. importante. ¿Qué hacen los artistas ahora en este tiempo de pandemia? Un pajarito me Bueno, dijo que tú estabas cocinando. ahora sí, porque la esposa mía me dijo, guárdame un morito. Oye, viste que los artistas acá cocinan. Bueno, Número de entonces contacto, papá. sí, 809 Sí. 361 8181. 809 809. 361 8181. Ese es mi WhatsApp, mi celular. Y también tenemos uno en la casa. Si quieren usarlo, 809-528-8804. Así es. Y rapidito te quiero decir que nosotros en este tiempo lo que estamos haciendo, orando mucho por los hermanos y estamos cantando en Zoom y en cualquiera de estas de estos programas que están haciendo por Facebook y por las redes. Así Okay. que estamos ahora, eso es lo que estamos haciendo. No hay de otra, mijo, no hay de otra. No hay, Bendiciones, saludo a la familia y todo eso. Y esperamos que Papá Dios siga bendiciendo tu ministerio, hermano, y para adelante hasta alcanzar el cielo. muchas gracias por tomarme en cuenta. Aquí estaremos siempre. Señores, nosotros venimos en breve con más